Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Ya sé que llevamos un tiempito sin hacer un coloquio entre los dos y hemos decidido, pues, hacer un coloquio y esta vez vamos a tratar un tema que creo que os va a resultar muy interesante, ya que estas últimas semanas, repasando un poco los vídeos, nos hemos dado cuenta de que en varios vídeos en el que hemos tratado la guerra en Ucrania, las críticas al gobierno de Ucrania, Zelensky, incluso, o el vídeo más reciente que subí acerca de los escuadrones de la muerte en Ucrania, pues he visto que hay demasiados comentarios tachándonos de prorrusos, ¿no? Y eso realmente creo que no es para nada acertado, porque hemos dedicado varios vídeos a analizar el discurso de Putin, ¿no? Como lo hizo a principios de este año, y en el que criticamos abiertamente a Putin, ¿no? O el vídeo que hice yo personalmente exponiendo el nacionalismo de Putin y demostrando a la gente cuál era la línea ideológica y política imperante de Putin y la del Estado ruso, ¿no? Y parece ser que la gente, pues, prefiere simplificar, prefiere hacer hombres de paja para desacreditar a la gente y no entender absolutamente nada, ¿no? Ni de posturas, ni de nada, porque siempre es mucho más fácil simplificar que entender lo que uno dice, ¿no? De modo que creo que es muy interesante hablar sobre este tema, responder a la pregunta de si somos prorrusos o no, y de esta manera desacreditar para siempre esta acusación para que la gente no vuelva a decir este tipo de cosas y para que entienda que nosotros podemos errar, podemos no hacer un análisis demasiado bueno o demasiado objetivo en ciertas ocasiones, pero las líneas no se pueden manipular, no se pueden tergiversar. Y nosotros que creíamos que estaba bastante claro, parece ser que no está bastante claro. Así que bueno, en este vídeo vamos a responder a la pregunta de si somos prorrusos. No sé, Julen, si tú quieres decir algo antes de que empecemos ya con todo el meollo. Pues sí, sí, más que nada que yo en un principio, ni cuando empezó con todo esto de la guerra, ni cuando empezamos a analizar todo un poco, no me esperaba que nos tachasen tanto de prorrusos cuando, si ves nuestros vídeos, vamos, hemos criticado a Putin y a Zelensky y a todo, pero ya solo con analizar el hecho objetivo, ¿no? Parece que metes el dedo en ciertas llagas y nos han llamado de todo. Entonces, pues bueno, de aquí en adelante, la verdad que esto es un poco ahorrarnos esfuerzos, hacer ahora un vídeo para que cada vez que nos llamen prorrusos, ponerles el link y ya está, y que acudan ahí y que después ya juzguen si es que se esfuerzan para ver el vídeo, pero bueno, así que podemos empezar y ya empezar a desmentir un poco todo esto. Sí, justamente yo es lo que iba a decir. O sea, a partir de ahora, la gente que nos diga, no sabéis que Putin no es socialista, no sabéis que Rusia no es la URSS, les pondremos el enlace de este vídeo, porque de verdad, o sea, no os tergiverséis. Yo siempre lo he dicho, somos responsables de lo que decimos, no de lo que nos entendáis. Bien, eso muy, muy claro. Elegimos muy bien nuestras palabras. eh, Nos informamos, investigamos, ya digo, podemos cometer errores, podemos hacer un análisis más o bueno o malo, pero si queremos dirigir por un lado un análisis es por algo, ¿de acuerdo? Así que bueno, sí, empezamos ya de lleno con el vídeo y a responder a la pregunta de si somos prorrusos o no. Una cosa que también quiero decir es que hay que tener en cuenta los tiempos en los que vivimos. Bien, porque claro, no es lo mismo vivir una época, un tiempo de relativa paz, como hemos podido vivir en la década anterior, de relativa paz, entenderme, dentro del modo de producción capitalista, es decir, en una situación sin sin demasiados conflictos geopolíticos, ¿no? Pues eso ha cambiado drásticamente en esta nueva década, ¿no? En los años 20, ¿no? Que estoy seguro que dentro de 100 años, los años 20 del siglo XXI se van a estudiar como una década bastante convulsa y lleno de conflictos, ¿no? Y estos conflictos en materia geopolítica, ¿no? Llevan a que las sociedades se polaricen enormemente, se genere crispación, haya crisis, haya hartazgo, ¿bien? Y
La gente realmente es bastante vaga en este sentido. Me explico. Lo más fácil es formar equipos, formar bandos. ¿Para qué? Para meter a la gente en distintos campos. Es mucho más difícil pensar, a ver qué, o escuchar bien a la otra persona, intentar entender su postura, ya sea estando de acuerdo o no, pero al menos entenderle, ¿no? Es mucho más difícil hacer todo esto. Lo que es fácil es, tú eres prorruso, tú eres pro-ucraniano, eres otanista, y ya está, ¿no? Es la creación de bandos, de equipo, como equipos de fútbol, y además la gente se comporta como tal, como hooligans de fútbol, ¿no? Y eso es muy fácil, porque de esa manera se identifica muy fácil las personas, y una vez que identificas, tienes los argumentos o los insultos o las faltas de respeto para echárselo a esa persona, ¿no? Nosotros nos levantamos ante esto, nos oponemos ante esto, porque creemos que la polarización no hace ningún bien a las sociedades de hoy en día, y además lo que impide es analizar las cosas como tienen que ser, ¿no? Hacer un verdadero análisis de clase, observar el carácter de clase de cada segmento, cada partido, cada bando. Bien, porque no es lo mismo ser un burgués, un gran burgués, un pequeño burgués, pertenecer a la clase trabajadora dentro de la aristocracia obrera o en el lumpen proletariado. Es muy distinto. Y cada uno tiene intereses distintos. Bien, y además es muy importante porque de esa manera también podemos tercer las alianzas necesarias. ¿De acuerdo? Y entonces, si uno además estudia la geopolítica, se va a dar cuenta que, aparte de las contradicciones de clase, es decir, la lucha de clase que puede existir en un país concreto, existe la lucha de clases en el plano internacional, porque existe la división internacional del trabajo. Bien, ¿y qué quiere decir con esto? Que la creación de bandos suele ser muy infructuoso. Bien, y normalmente no suele ir acorde con la realidad. Y no es que no vaya acorde con la realidad, es que además lo que impide es entender las acciones de los estados, impide entender la dialéctica entre estados, que es sumamente importante entender esta dialéctica, ¿no? Y, bueno, una de las cosas, unas cuestiones, ¿no?, que más ha dividido a la gente es la guerra de Ucrania, ¿no? Que parece que la gente se vuelve como hooligans, lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, tira hacia un bando, tira hacia otro, y lo he dicho muchas veces en los distintos vídeos que he grabado últimamente, que la vida no es ni negro ni blanco. Si algo a mí me han enseñado los años es que la vida se desarrolla entre grises, ¿no? Y sobre todo, si uno bien puede tirar hacia un bando, puede tirar hacia otro, yo lo que siempre digo, ¿no? O sea, el bando de los comunistas es la clase trabajadora. Bien, ese es nuestro único bando. Y eso creo que ya es un spoiler a lo que va a venir a lo largo del vídeo, ¿no? Julen, tú no sé qué Sí, tienes que decir al respecto. yo sobre todo intento tirarlo todo a mi terreno, ¿no? Yo he estudiado historia, másters y tal en historia. Y aquí se ve clarísimo porque yo he hecho el máster de historia contemporánea y en el momento en el que empieza una guerra, en el momento más candente, obviamente no vamos a tener toda la información que nos gustaría tener. Ahora están saliendo documentos desclasificados de los 70, 80, 90, incluso ahora están saliendo citas, etcétera, que después ya hablaremos de Merkel, etcétera, sobre los acuerdos de Minsk. Pero bueno, a lo que me refiero es que aunque en un momento no tengamos todos los datos y podamos errar en algunos análisis y podríamos ser perfectamente más concretos, y si hacemos un análisis dentro de 5 años sobre la guerra de Ucrania y lo comparamos con el primer vídeo que hicimos, seguramente será mucho más profundo. Pero eso no significa que tengamos derecho a perder el análisis de clase, la esencia de clase, y ese es el problema de los bandos. Los bandos o se obcecan en uno o se obcecan en el otro. Tú, si ves la televisión, tendrás un discurso muy concreto. Si te basas en la propaganda rusa, tendrás una visión muy concreta también, pero lo que hace falta es, ¿no?, estos grises de los que hablabas. Y lo que quiero dejar claro es que podremos hacer fallos en predicciones o en análisis que podrían ser más concretos o mucho más pulidos. Pues por supuesto que sí, somos humanos, podemos fallar, pero esto no nos da derecho a perder nuestra esencia de clase, que es al final lo que tenemos que tener claro. Por eso decimos que no somos ni prorrusos ni pro-ucranianos, nuestro único bando, ¿no?, como muchas veces hemos dicho, tendría que ser la clase trabajadora y punto.
Y además, es que no es que seamos humanos, es que no somos ni profetas ni videntes. O sea, no tenemos una bola de cristal y el análisis que hacemos se va a cumplir. Además, en este sentido, yo suelo actuar un poco como hacían Marx y Engels, ¿no? O sea, Marx y Engels, en las cosas en las que tal vez más flaquearon, bien, fue haciendo predicciones, en mi opinión, porque si somos empíricos en este sentido, nos vamos a dar cuenta de que hay que basar nuestros análisis en la experiencia vivida, ¿no? Los hechos objetivos, ¿no? Y sacar de ahí las conclusiones, es decir, observar cómo se ha aplicado el pensamiento con la práctica y ver si se ha dado esto que se dijo o se ha dado de distinta manera, ¿no? Por eso mismo yo que prefiero tomar la actitud de Marx y Engels y decir las cosas a los análisis concretos de ahora o del pasado que ya conocemos, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta hacer los vídeos de desenmascarando a personas o desmontando ciertos relatos porque no es nada futuro, sino que es empezar a investigar, recabar documentos sobre el pasado, que hoy los tenemos. Bien. Y efectivamente, si uno sabe de historia o ha estudiado la carrera de historia o está empezando, se sabrá de sobra de que la mayoría de los conflictos, toda la verdad, y bueno, toda la verdad nunca se sabe, pero la mayoría de la verdad se sabe después de décadas. Bien, y veremos, yo estoy convencido de que muchas cosas que ha estado repitiendo Occidente desde hace 2 años, ¿no? Se van a caer por su propio peso a lo largo de la historia, ¿no? Pero a lo que íbamos, la cuestión de la guerra de Ucrania, ¿no? Esto es un hecho que ha dividido a los países del mundo. Los ha dividido. Hay países que han cerrado filas, por ejemplo, con Rusia. ¿Bien? Porque no están de acuerdo con el expansionismo tanista o no están de acuerdo con los intereses pro-occidentales. Bien, que obligatoriamente pasa porque Occidente solamente parece que solamente tiene una manera de comerciar, de diplomacia, que es la dominación, es la de yo gano, tú pierdes. Bien, totalmente, ¿no? Y parece que muchos países ya se están hartando de eso, ¿no? Y pues esos países que podríamos decir que están hartos de ese dominio occidentalista, ¿no? Con su hegemón, que es Estados Unidos, ¿no? Y su prácticamente el brazo armado del imperialismo occidentalista, que es la OTAN, ¿no? Pues todos esos contrarios, pues literalmente han cerrado filas con Rusia, o al menos hacen guiños a Rusia, ¿no? Y luego están los países que apoyan completamente a Ucrania. Bien, y que quieren que se materialice completamente los intereses occidentales, como puede ser, por ejemplo, la expansión de la OTAN hacia el este, bien, o por ejemplo, que poco se habla de esto, la masiva y descarada privatización de Ucrania a través de fondos de inversión o gestores de inversiones como BlackRock, bien, que mucho patriota ucraniano, pero no dice nada que literalmente Zelensky está vendiendo la tierra ucraniana a estos tipos de buitres, como puede ser BlackRock. Bien, o sea, porque es que os puedo leer citas literalmente, ¿no? O sea, del propio Zelensky, ¿no? Así dice, durante una conversación con director ejecutivo de la gestora de inversiones más grande del mundo, BlackRock, Larry Fink, discutimos cómo impulsar las inversiones públicas y privadas en nuestro estado. Ucrania está interesada en atraer capital global que cree nuevos puestos de trabajo y facilite el crecimiento de la economía. Somos capaces y queremos restablecer un clima de inversión normal. Claro, en mi mente ya automáticamente, ¿no? Se activa Oyer Traductor y lo que entiendo es, con reconstrucción literalmente es dar oportunidad a estos grandes capitalistas privados para que especulen con la vivienda, especulen con la tierra ucraniana y lo que dijo una vez un usuario que me pareció bastante inteligente, ¿no? Lo que escribió, no me acuerdo el nombre de este usuario, pero decía que la verdadera desgracia de Ucrania no ha venido con la guerra, ni siquiera con Euromaidán, es que va a venir después. Va a venir después con la enorme privatización a la que está asumiendo este gobierno prooccidentalista, capitalista y lacayo de Zelensky, ¿bien? Y esa venta de tierras, cómo literalmente están explotando a los trabajadores, cómo están impidiendo que los sindicatos actúen en Ucrania, ¿no? Es que hay una guerra y mientras tanto aprovechamos para explotar, ¿no? Bien, pues también todos estos intereses occidentalistas convergen con los intereses de muchos países capitalistas que apoyan actualmente a Ucrania. Otra cosa también que me parece descarada es el papel de los medios de comunicación,
no sé vosotros, pero me parece exagerado de que no contrastan. No contrastan nada. Nada. O sea, ocurre algo. Una bomba en un mercado con unos civiles. Ha muerto, Ucrania ha matado a no sé quién. ¿No? Y los medios de comunicación, yo digo, por ejemplo, en el caso concreto de España, que sé que ha pasado, El País, ¿no? ¡Pum! Reproduce lo mismo, dice lo mismo. No ha contrastado nada. Nada. ¿Por qué? Porque al principio de la guerra se jugaron la maravillosa jugada de propaganda rusa, mala, censurada, entonces no doy la otra parte, y entonces todo lo que diga Ucrania o lo que digan mis medios de comunicación es real. De modo que se tragan lo que dice Ucrania, que ha demostrado ser un gobierno bastante mentiroso en este sentido, y lo sacan. Después hay periodistas, porque hay periodistas de todo tipo, ¿vale? Hay periodistas mercenarios y hay periodistas que pueden ser pro-ucranianos, pero que tienen un mínimo de decencia, y dicen, no, esto no es así, vamos a investigar lo que ha pasado. Que lo que vaya, investigan y vaya, es mentira lo que ha dicho Ucrania, ¿no? Y me parece escandaloso esa actitud que han tomado los medios de comunicación. O, por ejemplo, hay un periodista, si no recuerdo mal, era del Bild alemán, que ahora os busco el nombre, que se llamaba Julian Roepke, bueno, no sé muy bien cómo se pronunciará. Es un señor que está a favor de Ucrania, la guerra, ¿de acuerdo? Pero él mismo denunció cómo existía una especie de guión, ¿vale? Dado por parte de Ucrania, del Estado ucraniano, a los periodistas, tanto nacionales como internacionales, que estaban en Ucrania, para que a la hora de dar noticias, pues esas noticias tenían que cumplir con unos mínimos que le interesaba al gobierno ucraniano. ¿Para qué? Para que lo que saliera afuera no fuera perjudicial para Ucrania, lógicamente, ¿no? Y eso, claro, propaganda rusa, pero nos callamos la boquita todos con cuando Ucrania literalmente está haciendo esto, ¿no? Eso, en mi opinión, no sé tú, me parece escandaloso porque es literalmente prostituir una profesión como es el periodismo, ¿no? Y de hecho, además de los que has dado, que justo iba a comentar lo del mercado y tal, ¿no? Que se hizo muy llamativo, sobre todo más bien en Twitter y tal, no tanto en los medios de comunicación más mainstream. También cuando The Economist, si no me equivoco, sacaba un artículo hace poco también criticando cierto aspecto de Ucrania, etcétera, y a esta persona que escribía en The Economist también fue bastante perseguida y lo tachaban de repente de prorruso, que se le fue la cabeza y no sé qué, ¿no? Me parece bastante grave, ¿no? El criticar a Rusia porque no hay libertad de expresión, que no voy a entrar ahí porque no sé hasta qué punto en Rusia puede haber libertad de expresión o no, es un tema que tampoco lo he estudiado tan a fondo, entonces prefiero no callarme, pero mientras estás criticando eso en Ucrania, literalmente, como tú acabas de decir, no tienen un guión y que no te puedes salir de ahí, pues no sé, me parece cuanto menos, ¿no? Bastante irónico hacer esta crítica. Y es por eso que yo lo que sí que veo, ¿no? Es en estos casos es que hay un sectarismo enorme. Es decir, que ya solo con explicar las causas, los orígenes de la guerra, que ojo, nosotros siempre hemos dicho de dónde vienen los orígenes, después hablaremos, pero bueno, ya tenemos bastantes vídeos hablando sobre eso también. Solo por explicar las causas, los orígenes de dónde viene la guerra, ya nos tachan de prorrusos y por criticar el avance de la OTAN ya nos han tachado de prorrusos. Claro, a nosotros nos da igual que nos tachen de prorrusos, proucranianos, porque al final intentamos hacer el análisis cuanto más objetivo mejor, ¿no? Con la dialéctica materialista, etcétera. Pero a otros no les afecta como a nosotros. Igual se consideran comunistas, pero en realidad no son comunistas. Entran en esto de los bandos, en estos del hooliganismo y al final las leyes de la física ya lo dicen, incluso en la dialéctica, ¿no? Que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si tú, por hablar de los hechos objetivos, te llaman prorruso, no sé, pro Putin, de repente mucha gente lo que hace es glorificar el Estado ruso y por eso mucha gente se cree que Putin es, no sé, algo así como el futuro Stalin, ¿no? Viendo positivamente a Stalin, etcétera, o romantizan
Rusia ya por romantizar, ¿no? Como viéndolo como un Estado antiimperialista, y tampoco es eso, pero nosotros entendemos de dónde vienen estos dos bandos, pero no entramos ni en uno ni en otro. Vamos mucho más allá e intentamos analizar lo que cada uno ve correcto y lo que no, y de ahí sacar, ¿no? De la tesis y de la antítesis, sacar nuestra propia síntesis, pero bueno. Claro, yo me acuerdo la última vez que tenía una conversación con un camarada que nos sigue desde hace tiempo y me decía, joder, pero si, claro, si Replaneta, por ejemplo, se posicionara, ¿no? Literalmente con un bando en la guerra, es verdad que perdería el otro bando, pero al que se ha suscrito, ¿no? Le seguirían mucha gente de ellos, ¿no? Y dicen, a ver, que quede claro, o sea, el canal es un canal de divulgación marxista-leninista. Bien, me hace gracia también mucha gente. ¡Jo! Un canal de propaganda comunista. Sí, es que lo es. Es que no es un insulto hacia nosotros, es que es como decir, muy bien, has acertado el trabajo que desempeñamos. Muy bien, campeón, un pin para ti. O sea, sí, y es verdad, nosotros no hacemos esto para gustar a la gente. Si quiero gustar a la gente, pues yo sé, pues me monto un grupo de música, o yo qué sé, o me pongo a pintar cuadros, es que no sé, ¿sabes? O sea, esto no lo hacemos para gustar a la gente, esto hacemos para concienciar a la gente. Sabiendo todo lo que conlleva, que se nos echen encima, que nos insulten, que nos falten el respeto, que se nos amenace, pero nos da igual, porque nosotros creemos que la causa es superior a todo esto. Porque creemos realmente en que, vale, nosotros dos no vamos a cambiar el mundo. Otros divulgadores tampoco van a cambiar el mundo. Pero lo que es cierto es que si una persona, viendo un vídeo nuestro, como puede ser este, empieza a cuestionarse las cosas, trabajo hecho. Y nosotros realmente nos sentiremos orgullosos. ¿No sabéis lo orgulloso que yo me siento cuando la gente me escribe y me dice, joder, yo antes era un anticomunista asqueroso y a veces al principio te comentaba tonterías tal y después he ido a las fuentes, me he dado cuenta de que estáis bien documentados, de que habéis investigado, he tenido que cambiar muchas cosas? Es un orgullo. Y yo no digo que la gente se convierta mañana mismo en marxista-leninista y que apoya a Stalin y no sé qué. Es un desarrollo. Pero que mínimamente se cuestionen las cosas es una victoria. Es una mente que ya se ha empezado a quitar al imperialismo, a ese adoctrinamiento imperialista neoliberal. Eso es una victoria. Y es un frente más de la lucha de clases. ¿De acuerdo? Y, efectivamente, o sea, parece ser que hemos llegado al punto en el que cuando una persona explica la geopolítica, explica por qué se dan las causas de una guerra, se le tacha de que está lavando, pues yo qué sé, que está, sí, lavando la cara a Rusia en este caso, ¿no? Si nosotros explicamos, que luego vamos a indagar un poco, pero sí, nosotros explicamos por qué empieza la guerra, o cuáles son los argumentos de Rusia para atacar a Ucrania, no están siendo prorrusos. Es como si yo hasta... Y además, no solamente gente anticomunista, sino que gente comunista incluso. Es decir, es como si Lenin, cuando analizó el tratado la conferencia de Berlín en el que se repartieron las colonias, las potencias imperialistas, y él admite que hubo un papel desigual para con Alemania, con las colonias, bien, es como si viniera el ultraizquierdista de turno. ¡Oh, Lenin! Apoyado al imperio alemán. Un agente alemán. Hoy en día pasaría seguro. Hoy en día pasaría seguro. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. Si vemos que hay gente que presenta a Lenin como lo que no es. O sea, además de un Lenin derechista, un Lenin ultraizquierdista, un Lenin nacionalista, un Lenin internacionalista, a mí me parece una cosa que es increíble, la capacidad de la gente de manipular, de sacar el contexto a las cosas y de mutilar las frases y descontextualizar y demás. Lo digo 1000 veces, o sea, lo que hay que hacer realmente es entender el pensamiento de esas personas en un contexto concreto y sacar las conclusiones pertinentes para nosotros, sabiendo que, salvando las distancias, tienen en el tiempo, ¿no? Pues tal vez las cosas que se apliquen literalmente no son aplicables hoy, pero saber cómo funcionaba él en un momento, en un contexto determinado. Y de ahí podemos aprender y decir nosotros, bueno, pues nosotros debemos actuar así. Bien, eso es lo que digo yo muchas veces. Bien, pero lo que está claro también, al hilo que antes decía, ¿no? De que la guerra de Ucrania ha dividido a los países,
es que no solamente ha dividido a los países. ¿Qué ruptura ha habido dentro del movimiento comunista internacional a causa de la guerra? Una ruptura enorme. Enorme. Es verdad que algunas discusiones acerca dentro del movimiento comunista internacional acerca de la guerra de Ucrania son muy buenas. ¿Por qué? Porque es verdad que no se basa tanto en yo apoyo a Rusia, yo apoyo a Ucrania. Yo al menos, exceptuando los partidos comunistas oficialistas, no he visto partidos comunistas apoyando a Ucrania. Igual me equivoco, igual conocéis alguno. Yo por lo menos no he visto. Sería para alucinar, la verdad. Pero sí he visto partidos comunistas que apoyan abiertamente a Rusia, ¿vale? Entonces, la discusión dentro del movimiento comunista internacional no es tanto si apoyas a Rusia o apoyas a Ucrania, sino más bien el carácter de la guerra, ¿no? Si más bien es una guerra legítima para Rusia, o es normal que Rusia lleve a cabo esta guerra, o si es una guerra interimperialista, o incluso si es una guerra antiimperialista, ¿no? Luego más tarde nosotros diremos qué clase de guerra es para nosotros, ¿vale? Pero lo que quiero decir es cuáles son los puntos que ha dividido un poco el movimiento comunista internacional. Y, repito, ha habido debates muy serios, muy interesantes y muy ricos, muy sanos, por cierto. Pero luego hay debates muy tontos. Hay, como se dice aquí, por ejemplo, conversaciones de besugos, ¿no? O sea, literalmente discusiones que son... Pero estás apoyando a Rusia, si sabes que Putin no es comunista. Es que eso no es un argumento, es que eso es demostrar que tienes 4 neuronas justas. Literal. Literal. Y la gente que repite esto, por favor, que se lo haga ver. Si queréis criticar a la gente comunista prorrusa, criticarlo serio. Criticarlo desde que defienden el defensismo y Lenin criticaba el defensismo. Bueno, criticar por ahí, pero no le critiquéis diciendo esas tonterías. Bien. Y lo mismo por parte de muchos prorrusos, de decir, si no te posicionas con Rusia, estás con la OTAN. También es un infantilismo eso. Hay que hacer las críticas bien. Bien, y sobre todo, joder, estoy hablando del movimiento comunista internacional. Es decir, yo creo que tiene que haber un mínimo, ¿no? En ese sentido. Y lo que os he dicho, ¿no? O sea, ha dicho Julen, por ejemplo, que efectivamente dentro de todo esto existe un juego dialéctico, ¿no? En las contradicciones, ¿no? En que toda esa crítica que hace la propaganda occidentalista a la gente tachándola de rusa genera una reacción, efectivamente, de que hace que la gente romantiza a Rusia. Y creo que tampoco es correcto, ¿no? Entonces, bueno, he dicho antes que vamos a entrar también y vamos a tratar un poco la guerra de Ucrania, porque no podemos responder si somos prorrusos o no, sin tratar ciertos puntos importantes de la guerra de Ucrania, ¿vale? Brevemente, de manera rápida, vamos a intentarlo al menos. Así que bueno, vamos de lleno, ¿no? A ver, nosotros lo hemos comentado varias veces. La guerra no comienza en 2022. En 2022 empieza la operación militar especial, ¿vale? De lo que llamó Putin, ¿no? Ya sé que a algunos hace mucha gracia esto y decís, eso es una palabra encubierto. Yo digo lo que literalmente dijo Putin. Y si no, le llamáis a Putin y os quejáis del nombre que le ha puesto. Y lo que realmente empieza todo esto es con el Euromaidán en 2014. Porque a mí lo que me hace otra gracia es que la gente ahora, pobres ucranianos, pero os ha dado absolutamente igual lo que ha pasado en estos últimos 9 años. Os ha dado absolutamente igual. Vamos a ser justos, por lo menos. Bien. Y este suceso, el Euromaidán, no es simplemente un giro occidental del gobierno o del Estado ucraniano, mejor dicho, ¿no? Ni siquiera es una guerra Kiev versus Donbass. Es que no es eso. Realmente este hecho es una guerra por el cambio de la esencia misma de Ucrania. Bien, lo que estaba en juego era, sí, efectivamente, virar a Ucrania hacia Occidente, dejar de ser ese típico estado colchón entre Occidente y bueno, Eurasia, ¿no? Como puede representar Rusia, dejar de ser eso y virar literalmente a Occidente. Pero claro, Ucrania no puede virar totalmente a Occidente si no cumple con unos requisitos, como por ejemplo puede ser acabar con todo el legado ruso-soviético. Pues que Ucrania no se puede entender sin Rusia. Y esto lo primero que lo saben son los propios ucranianos. Es que por ejemplo, no sé, que Argentina, Chile, México, que todos estos países tengan un pasado hispano, no es ni negativo ni positivo, es... Ya está. Y efectivamente todos estos países no se pueden entender sin España, de esa manera que España no se puede entender sin estos países. Con Ucrania ocurre exactamente lo mismo. Ucrania no se puede entender sin Rusia, de esa manera que Rusia no se puede entender sin Ucrania. Y más aún,
Ni siquiera estos dos países se pueden entender sin la Unión Soviética, ¿vale? Entonces, por ejemplo, claros ejemplos de estos es el cambio del escudo en la estatua de la madre patria de Kiev, o el proceso de descomunización que ha habido, ¿no? Porque el proceso de descomunización que ha habido en Ucrania ha sido realmente masivo y además descarado. Hemos visto, por ejemplo, cómo sustituyeron una estatua de Lenin y lo convirtieron en Darth Vader. O sea, unas cosas que, además, es que son súper frikis, además, en este sentido, los ucranianos, ¿vale? Sin falta de respeto, digo, en plan friki en el sentido de esto, ¿no? Y bueno, y lo que ha ido, en pro de lo que ha ido el Euromaidán, ¿no? Ha sido la imposición de una nueva esencia de lo ucraniano. ¿Qué es lo que pasa? Yo en el vídeo, bueno, la entrevista, mejor dicho, que hice sobre el banderismo con Alex Serofev, él explicó muy bien de que, claro, Ucrania tiene un gran problema con darse una nueva esencia. ¿Por qué? Porque es que la nueva Ucrania apenas tiene historia. Es que no las tiene. No tiene apenas personajes nacionales, iconos nacionales, no las tiene. No las tiene. ¿Qué tienen que hacer? Reescribir la historia. Porque claro, no van a coger de la República Socialista Soviética. Tienen que reescribir la historia. De modo que empiezan a coger gente de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, ¿vale? Gente abiertamente nacionalistas étnicos, gente que glorificó el Holocausto, gente antijudía, antisemita, gente reaccionaria, gente anticomunista, ¿vale? O sea, Bandera, compañía, o sea, incluso los que no formaban parte de la OUN B, es decir, de la OUN sector Bandera, incluso nosotros también, eran muy reaccionarios. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que al reescribir la historia han cambiado la versión de que fueron colaboracionistas nazis por la versión de que eran partisanos antisoviéticos. Ya está. Eran partisanos antisoviéticos. Ya. Y yo soy japonés. Es que, a ver, son unas cosas que no tienen ni tienen ni pie ni sentido. En este sentido, ¿no? Con el tema ucraniano, ¿no? Y eso se ve sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en el último escándalo que acaba de pasar en Canadá, ¿no? Que decían en el propio, en la Cámara de los Diputados, ¿no? Si no me equivoco, que decían, que luchó por la independencia de Ucrania contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿qué pasa? ¿Quiénes lucharon contra, no me gusta llamarlo Rusia, sino contra la Unión Soviética, porque no lucharon contra Rusia únicamente, ¿vale? Quienes lucharon por la independencia de Ucrania, en este caso, se tuvieron que aliar con el bando contrario. ¿Quiénes? Los nacionalsocialistas, Adolf Hitler, etcétera, etcétera. Y eso, guste o no, es historia, y la historia está ahí. ¿Qué pasa? Pues que luego salen escándalos así. Y ya hemos abierto la puerta a reescribir la historia. Y esto es muy grave porque hoy mismo hablábamos, Oyer y yo, en privado sobre Netanyahu y las declaraciones asquerosas que acaba de hacer, ¿no? Sobre que Hitler no odiaba a los judíos, que eso se lo dijo un musulmán, etcétera. Pero bueno, sin irnos del tema, queremos hablar, en este caso, sobre el cambio de esencia, ¿no? Del Estado ucraniano, el buscar estos héroes históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto, sobre todo, ha cogido un carácter antagónico en el este de Ucrania, es decir, en la zona del Donbass, de Crimea, etcétera. ¿Por qué? Porque es la parte más cercana a Rusia, no solo geográficamente, sino también en cuanto a idioma, en cuanto a familias, etcétera, al estar en la frontera, y antiguamente estas fronteras eran mucho más laxas, ¿no? Al final estabas dentro del mismo Estado soviético, con lo cual las fronteras no eran tan duras, pues al final había mucho rusoparlante ahí, étnico incluso, y al coger este carácter tan antagónico, sobre todo en el este de Ucrania, esto es lo que cogemos nosotros como comienzo de la guerra, ¿no? Con el 2014, porque con el Euromaidán sí se cambió, digamos, el liderazgo ucraniano, pero también se cambió la actitud frente a su pasado ruso, su pasado soviético, sobre todo, lo que llevamos hablando ya desde el principio del vídeo prácticamente, ¿no? Y sí, o sea, una cosita que sí quiero aclarar a la gente, o sea, cuando yo he dicho antes que incluso lo que vino después del Euromaidán, a los pocos semanas, pocos meses, que literalmente adquirió un nivel antagónico en el este, ¿no? Y de ahí se intentó popularizar, ¿no? El Kiev versus Donbass, ¿no? Que no, que realmente
el Euromaidán es el golpe de una camarilla prooccidentalista versus el pueblo ucraniano. Claro, luego una década hace mucho lavando cerebros a la gente, pero literalmente lo que hay en 2014 es el golpe de un gobierno maidanita, es decir, prooccidental, en contra del pueblo, con la imposición de sus valores, de sus ideas, porque, ojo, Marx y Engels tontos no fueron, estos sí que fueron bastante profetas. Las ideas de la clase, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante en esa época. Y en Ucrania, cuando se impone esa nueva clase dominante, bien, porque hay pugnas interburguesas también, bien, cuando se pone esa nueva clase dominante, lo que se impone son sus ideas, sus valores, sus personajes, sus iconos. De ahí todo esto, bien. Solamente quería hacer ese apunte porque es sumamente importante. Claro, porque esta gente al final reniega de este pasado soviético, no lo ve como una dictadura en contra de Ucrania al final, entonces les hace buscar en otros paraderos, ¿no? Estos personajes históricos. Y vuelvo a decir que en el este esto cogió donde más fuerza, porque yo incluso, nosotros vivimos cerca del puerto, tanto Yer como yo, mucha gente ucraniana viene aquí, hemos hablado con muchos de ellos, muchos tienen familiares en el Donbass y nos han hablado de cómo veían sus familiares la Unión Soviética y Rusia en general, que lo ven prácticamente como familia, porque lo son, porque tienen familia en ambos bandos. Pero desde entonces, ¿no? Como bien Oyer ha dicho, parecía que todo era Kiev contra Donbass, ¿no? Unos separatistas prorrusos que iban en contra de Kiev, en contra de Ucrania, en contra de los intereses nacionales ucranianos, con lo cual había que centrarse contra ellos. Y parece, ¿no?, que con los acuerdos de Minsk llegábamos a unos puntos mínimos, a un punto de apaciguamiento, ¿no?, de Kiev contra Donbass, y que parece que todo estaba tranquilo. Pero bueno, nosotros también ya hicimos un vídeo, sobre todo con el camarada Alexis, que en paz descanse, previo al comienzo de la guerra, que ya nos dijo que él ya llevaba un buen tiempo, desde 2015, si no me acuerdo ahí, y que eso de paz, pues bueno, ahí no lo vivieron en sus propias pieles, pero bueno, que después, incluso la propia Angela Merkel salió diciendo que los acuerdos de Minsk solo eran una tapadera, una excusa para rearmar al propio Estado ucraniano. Y ahora vamos a ir un poco con los tempos y con cómo se fue rearmando y cómo Putin fue vigilando todo esto. Pero si la propia Merkel sale diciendo que los acuerdos de Minsk eran una tapadera para conseguir tiempo para luchar contra Rusia, ¿cómo puede la gente todavía negar ese hecho? Es un hecho objetivo, nos guste más o nos guste menos, es un hecho objetivo y punto. Sí, además, es que esta es una de las cosas, o sea, una persona que diga efectivamente, ¿ves? Ya estáis lavando la cara a Rusia porque está diciendo que los acuerdos de Minsk era para que Ucrania ganara tiempo. No, es que no solo por rusos, es que es la verdad. Es que es la verdad, punto final, os guste o no os guste, si queréis ser mentirosos, serlos, pero saber que la verdad es que los acuerdos de Minsk sirvieron para que Ucrania se rearmara, porque Ucrania en ese momento no tenía ni el poder de recuperar Crimea, ni tenía el poder de acabar con las recién proclamadas repúblicas populares del Donbass, en Lugansk y en Donetsk. No podían, tenían que seguir otras estrategias, como ya expliqué en el vídeo sobre los escuadrones de la muerte. Eliminar físicamente a líderes, bombardear constantemente al Donbass, que ojo, además, durante años han vendido que esos bombardeos han sido Moscú. Una cosa que me parece descarado, ¿no? Pero lo importante es que hemos dicho para ganar tiempo, ¿qué es lo que pasaba mientras tanto, no? Claro, en plan internacional lo que ha habido es una agudización completa de lucha de clases, y no solamente eso, sino que además esa manifestación en cuanto a cómo empieza a cambiar la división internacional del trabajo y la geopolítica, el paradigma geopolítico, ¿no? Es decir, el declive de las históricas potencias imperialistas de Occidente y la aparición de nuevos actores en geopolítica, los BRICS, por ejemplo, ¿no? Es decir, el auge de China en el plano económico, vemos que China hoy en día es para muchos países del mundo su socio número uno en materia comercial, o el estrechamiento que empezó ya desde, no sé si 2018, 2021 más o menos, el estrechamiento de relaciones entre Rusia y Europa. Por ejemplo, concretamente con Alemania, Nord Stream. Bien, y eso era un caldo de cultivo para reavivar el conflicto en Ucrania. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Y es que no estamos. Es que ves, es que una persona que nos tacharía de prorruso nos va a tachar
Porque estamos explicando lo que hemos dicho antes, tened en cuenta lo que hemos dicho antes, simplemente estamos explicando los hechos, ¿vale? Pues en este punto clave aparece un tal Zelensky, ¿bien? Que Zelensky además no es azar, no es fruto al azar que aparezca un Zelensky. Zelensky aparece, en mi opinión, como una jugada propagandística maestra de los aliados occidentales. ¿Por qué? Muchos lo tratan de payaso, de humorista y demás. Bueno, yo ahí no voy a entrar. No he visto ni siquiera nada de Zelensky, ni me apetece verlo. Pero la verdad es que es una jugada maestra. Y os voy a explicar por qué. He dicho, que bueno, Julen ha dicho que los acuerdos de Minsk era para ganar tiempo. Y no solamente Julen, sino que la propia Merkel, ¿no? Y, claro, si vas a ganar tiempo, en un momento vas a reavivar el conflicto. Bien, pero claro, para reavivar ese conflicto, Ucrania podía volver a reavivarlo con personajes tan reaccionarios como Poroshenko. Bien, necesitaban otras caras. Caras nuevas. La cara de un tío que caía bien. Pues en Zelensky encuentran a un tipo, un actor, un humorista, que caía bien, no solamente en Ucrania, incluso en Rusia. Bien. Y no solamente eso, sino que el truco maestro de que es judío. Y ya eso es el argumento increíble porque ya desde 2014 batallones nazis abiertamente, literalmente todo el mundo, Ucrania se convierte en cierto sentido de refugio para todos los nazis del mundo, un campo de entrenamiento para muchos nazis del mundo, ¿bien? Pues poniendo a un judío de presidente como Zelensky, además un tío que caía bien, pues ya la propaganda occidental tiene una acusación, bueno, una respuesta, una réplica buenísima a todos aquellos prorrusos que tacharían a Zelensky, bueno, no a Zelensky, sino tal vez a Ucrania de nazi, ¿no? Diciendo, ¿cómo va a ser Ucrania nazi si Zelensky es judío? Bueno, yo os invito a que veáis, por ejemplo, el vídeo de Netanyahu, ¿no? Y vais a ver que, bueno, hay cositas ahí que la gente se le escapa a la mente y que el nazismo no es un señor con bigote fumigando judíos, ¿vale? O sea, hay mucho más detrás. Y lo que quiero decir es que poniendo a Zelensky ya obtiene ese argumento de criticar y decir, pero que es absurdo lo que decís, que Ucrania es nazi si su presidente es judío. Bueno, pues hemos visto a un judío aplaudir a colaboracionistas nazis, hemos visto a un judío condecorar a líderes de batallones nazis. Sin más, ¿vale? Y que lo que ha demostrado en los años es que Zelensky no es más que un títere. Es que no tiene autonomía para gobernar. Obedece lo que le dicta Estados Unidos. E incluso dentro de su estado está tan condicionado por ciertos sectores sumamente reaccionarios que ni pincha ni corta. O sea, Zelensky es cuchara. O sea, no sé si me entendéis la metáfora. Pero es que es literalmente eso, ¿no? O sea, y ahí quiero recalcar el papel que juega Zelensky en todo esto, ¿no? Sí, y bueno, a mí algo que se suele omitir bastante y que me vuela la cabeza, ¿no? Porque yo cada debate que tengo casi siempre intento sacar este tema de que incluso en noviembre de 2021, antes de empezar la guerra como tal, ¿no? La operación militar especial, es decir, otra fase de la guerra como nosotros lo tomamos, Putin pidió a su ministro de Exteriores, Lavrov, que intentase llegar a unas garantías para que no hubiese una escalada militar en Ucrania, porque ya estaba viendo lo que empezaba a pasar, ¿no? Empezaron a llegar muchas armas de Ucrania, maniobras militares, etcétera, etcétera. Putin, obviamente, podemos pensar lo que sea de Putin, pero se ve que tonto no es, con lo cual le dijo a Lavrov, venga, unas garantías mínimas para que no escale aquí el conflicto, ¿no? Por eso intentaron agotar las vías diplomáticas, al final es una buena excusa, una buena táctica para decir yo no podía hacer más. Y la verdad que Putin en este caso con Lavrov lo hizo muy bien porque hicieron el tratado sobre garantías de seguridad entre Rusia y Estados Unidos, ¿vale? Aquí se recogieron varios puntos como que la OTAN y Rusia no son enemigos y que deben colaborar para no crear un clima de peligro bélico, etcétera. Segundo punto, ambos países se comprometen a no actuar militarmente en Ucrania, es decir,
había que firmar eso, que no iban a actuar militarmente en Ucrania, Europa Oriental o Asia Central, es decir, digamos el espacio post-soviético, para que nos entendamos mejor. Después, unas líneas de contacto entre Rusia y Estados Unidos para estar en contacto, compartir información, tener más transparencia y así que, digamos, el peligro bélico también disminuyese, ¿no? Al fin y al cabo. Sobre todo, y lo que parece que más cuesta últimamente, ¿no? Que Ucrania no entrase a la OTAN. Eso lo tenían que firmar para llegar a este tratado de paz. Y, sobre todo, trabajar para que no haya una guerra nuclear, que es al final a lo que la mayoría de humanos en general no tememos, que haya una guerra nuclear. Y aquí, en estos puntos mínimos, había que llegar a un punto en el que no haya guerra nuclear y comprometerse a que no haya armas nucleares fuera de cada estado, es decir, que Estados Unidos no pueda exportar, no pueda sacar de sus fronteras, digamos, armas nucleares, ¿no? Y si queréis saber sobre esto, obviamente en la descripción os pondremos todos los links para que veáis que no hablamos aquí del aire, ¿vale? Que tenemos nuestras razones también para hablar de esto. Claro, y todo esto que has mencionado, o sea, se omite. Se omite. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que parece que el único relato aceptable aquí es que, bueno, que Putin un día se levantó mal y dijo, me aburro, ¿qué hago? E invado Ucrania. Es que literalmente sí es la versión. Bien, nos explica por qué, nos explica qué razones, qué factores. O sea, ¿qué pasa? Que la gente que apoya a Ucrania ni siquiera puede admitir todo esto. ¿Por qué faltáis a la historia? ¿No? Y yo, una pregunta clave que hago para entender un poco el carácter de la guerra es, si los países otanistas desistían en sus pretensiones de ampliar la OTAN hacia el este, de ampliar la OTAN hacia fronteras rusas, Rusia hubiera entrado en guerra con Ucrania, Rusia hubiera entrado en Ucrania literalmente. Es que esta pregunta es clave. Esta pregunta es clave, porque esto desmonta, ¿no? Putin es malvado y por eso ha atacado a Ucrania. Hay otras razones. Hay otras razones. Pero que esas razones no significa que luego entraremos con esto, pero no significa que todas las compartamos. Simplemente estamos exponiendo que hay razones, hay factores que propician una toma de decisiones. Que parece que la gente no se entera con esto, ¿no? Y yo creo que ahora sí llegamos a uno de los momentos claves de la charla, ¿no? Es decir, hemos dicho antes que la gente, algunos tachan la guerra de antiimperialista, otros de guerra interimperialista y demás. Nosotros hemos hablado muy claramente de esto, parece que la gente se la suda, lo que a veces decimos nosotros, pero lo vamos a volver a repetir. Nosotros creemos que esto es una guerra proxy, es decir, una guerra subsidiaria. Os voy a leer literalmente la definición. Una guerra proxy ocurre cuando un Estado combate a otro Estado, pero en lugar de usar sus propias fuerzas militares, emplea las fuerzas de otro, que puede ser otro Estado, una milicia o señores de la guerra. Bien, esto lo dice Daniel Byman, profesor de política exterior de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. ¿Vale? Para que nos entendamos. Es decir, nosotros como calificamos la guerra de Ucrania, es como una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Eso es lo que nosotros decimos. O sea, es que ni siquiera es una guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania es un títere. Y realmente en Ucrania están apostados voluntarios, que hemos visto que muchos son militares que literalmente han ido a combatir en favor de Occidente y tropas, o sea, de países miembros de la OTAN, ¿vale? En Ucrania combatiendo. Es una guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Entonces, esto es clave para entenderlo. ¿Ven? Que Rusia no esté, cuando a mí me hace gracia, no, es que Rusia no puede contra el ejército ucraniano. Primeramente, yo me río de eso, o sea, Rusia ha manejado los tiempos como ha querido. Ha cometido algunas cagadas, sí, lógicamente, pero ha manejado los tiempos como ha querido. Y no solamente eso, sino que además no está enfrentando únicamente al ejército ucraniano. Es que no lo está haciendo. Y esto es clave, porque tanto el ejército ruso como las milicias populares han estado enfrentando a militares de los países miembros de la OTAN.
pero asimismo describimos como una guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. ¿Que se puede decir que es una guerra defensiva por parte de Rusia? En cierto sentido, sí. Es una guerra defensiva. Una guerra defensista. Luego hablaremos de cuál era la posición de Lenin en cuanto al defensismo. Bien. ¿Y por qué decimos defensismo? Pues porque en muchas ocasiones Putin mismo o el Partido Comunista de Rusia, ¿no?, han argumentado la guerra, lo han justificado diciendo que es en pro de defender la patria, ¿no?, de defender el territorio nacional, del expansionismo de la OTAN y de que no le pongan bombas nucleares en la puerta, bueno, el trasero de su casa, ¿no? Es decir, ¿se puede calificar como una guerra defensista? ¿Se puede estar de acuerdo o no? Pero se puede calificar como una guerra defensista. Nosotros más bien la calificamos como una guerra proxy y que luego hay intereses defensistas por parte del gobierno ruso. Bien. Y repito, luego vamos a decir qué opinamos nosotros por el defensismo porque somos marxistas, leninistas. Y nunca olvidemos eso. Pero simplemente estamos exponiendo los hechos, estamos exponiendo la actitud y opinión y los argumentos materiales que ha proporcionado tanto Putin como el Partido Comunista de Rusia acerca de esta guerra. ¿Vale? Que parece que, o lo que he dicho antes, o sea, entender no es compartir, ¿vale? Que mucha gente Aquí, a la sociedad... Sí, dime. sí, es un breve inciso porque me parece muy interesante la pregunta, ¿no?, de que si los países otanistas desistían en sus pretensiones militares para la expansión de la OTAN, a ver si Rusia iba a atacar o no, ¿no? Y aquí se hablaba mucho, ¿no?, de que no se firmó nada hablando de que la OTAN no se podía expandir, ¿no? Cuando se firmó la caída de la Unión Soviética, digamos, la desintegración de la Unión Soviética, de que no hubo ninguna firma y que esto solo fue apalabrado. Y de hecho, hace un año, si no me equivoco, dentro de poco hará un año, en septiembre del año pasado más o menos, salió un documento en el que aparecía, ahora sí, escrito, ese documento en el cual hablaban sobre que la OTAN no se podía expandir. Lo buscaremos, pondremos aquí abajo el enlace, pero me parece muy interesante porque esto demuestra claramente lo que decíamos al principio del vídeo, ¿no?, que están saliendo cosas de hace 31 años, 32 años. Son cosas que ahora las empezamos a entender y ha tenido que venir una guerra para que empiecen a remover estos intereses y que salgan datos como que sí, que hubo estas reuniones y que llegaron a este acuerdo de que la OTAN no se podía expandir. Y por eso me parecía muy interesante la pregunta. No, ese documento existe. Es más, ese documento lo pusimos en el vídeo en el que analizamos el discurso de Putin. Bien, el documento es entre Gorbachev y James Baker. ¿De acuerdo? Se llama Memorando de conversación entre Mikhail Gorbachev y James Baker en Moscú. Bien, en el que literalmente Gorbachev acepta la unificación de Alemania, entregando la RDA, ¿vale? Literalmente traicionando a la RDA, traicionando a Erich Honecker, y a cambio de que los países otanistas no se extendieran hacia Rusia. Bien, os lo vamos a poner, pero ya os digo, existe y la gente que dice que no, es que son unos mentirosos. Otra cosa es, no tiene validez legal y no sé qué, no sé cuántos, lo que diréis, pero lo que demuestra sobre todo este documento es que la palabra de los otanistas y de los países capitalistas de Occidente no vale nada. Yo si una cosa aprecio en la vida es una persona con palabra. Una persona que dice que va a hacer y lo hace. Y de esos ya no existen hoy en día. Bien, porque la palabra hoy en día no vale absolutamente nada, lo de la gente. Y concretamente de gente como James Baker o Estados Unidos valen cero. Bien, y ahora sí, vamos de lleno un poco ya a responder, porque la gente dirá, sí, mucho repaso del conflicto, mucho no sé qué, sabéis mucho, pero a ver, venga, responderos a la pregunta. ¿Somos prorrusos? Bueno, voy a ser muy claro. Y si hace falta, os saco un cartel también. No somos prorrusos. ¿Vale? Lo repito, no somos prorrusos. ¿Bien? Os lo podría decir en más idiomas, pero no manejo muchos idiomas. Entonces, no entiendo por qué si nos llaman prorrusos. Porque hemos explicado las acciones de Putin. Porque hemos explicado los factores de la guerra.
Porque hemos dicho que la guerra de Ucrania abre oportunidades para los pueblos que han estado sufriendo el neocolonialismo. Por decir que los países africanos, por ejemplo, en la geopolítica les interesa mucho acercarse a Rusia y poco a Occidente. Por eso, somos prorrusos. Por decir que la causa del Donbass es justa. Por decir que el Donbass tiene, a partir bueno, desde el 2014 debería estar protegida por una fuerza mayor si no había una limpieza étnica en el Donbass, por decir eso. Es que me parece patético. Es que me parece patético, de verdad, perdonadme, pero es que me parece patético. Cuando además tenéis vídeos, o este mismo vídeo, en el que queda claro que simplemente estamos suponiendo los hechos. Luego hablaremos sobre lo que nosotros quisiéramos, que no deja de ser más que un ideal, pero quisiéramos para la guerra de Ucrania, ¿no? Pero, entonces, nosotros, ya os digo, hemos explicado objetivamente las causas que han llevado a la guerra en Ucrania y a la operación militar especial, ¿no? Hemos hablado de guerra proxy, hemos expuesto objetivamente los argumentos que ha dado el gobierno ruso. Cuando ha tenido razón Putin, le hemos dado la razón porque al César lo que es del César. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Si el día de mañana Zelensky dice una cosa que tiene razón, pues se le dará la razón porque tiene razón y punto final. Al César lo que es del César. Pero fácilmente, como a veces no gusta lo que se dice, pues prorruso, lo que hemos dicho antes, los equipos de fútbol y los bandos, prorruso, a cancelarnos y a desacreditarnos. A nosotros nos da igual, nosotros vamos a seguir informando y sé que la gente valora eso. Porque esto es lo que hemos dicho antes, no queremos gustar al máximo número de personas posibles, queremos concienciar. ¿Bien? Y seamos conscientes también que de que abrir los ojos duele. Pero hay que abrirlos. ¿Bien? Nosotros, a ver, vamos a decir bastante claro, ¿no? O sea que nosotros abogamos por una salida revolucionaria de este conflicto. ¿Qué queremos decir con esto? Que mirando objetivamente las guerras, sobre todo mirar el siglo pasado, ¿no? Han sido condiciones objetivas para revoluciones proletarias. Nosotros como marxistas-leninistas suscribimos enteramente la tesis leninista de que todo pueblo trabajador tiene que derrocar a su propio Estado. Nosotros queremos que el pueblo ucraniano derroque a su propio Estado, pero que el pueblo ruso también derroque a su Estado. Obviamente sabemos que mirando en la geopolítica o mirando nosotros como clase trabajadora que forma parte de España, nosotros nos interesa debilitar la OTAN, por ende a Ucrania. Bien, y quien lo está debilitando a Rusia. Pero repetimos, nosotros ante todo queremos una revolución socialista. Nosotros queremos que tanto los ucranianos como los rusos derroquen a sus propios gobiernos porque ambos gobiernos son capitalistas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que se conoce y lo que Lenin habló de derrotismo revolucionario. Pero ¿cómo puedes derrocar tu país? Si queréis no estáis de acuerdo, pero no digáis que sois marxistas-leninistas porque Lenin defendía eso. Ahí me parece alucinante porque ves textos como, no sé, como el texto que la gente le encanta manipular, como el texto de Lenin del orgullo nacional, ¿bien? Y la gente, en una frase únicamente, Lenin alaba de manera abstracta la cultura nacional, bueno, la cultura nacional no, dice que se siente orgulloso de Rusia y la gente ya está, venga, tira millas. Todo lo demás, literalmente, lo que está hablando es que el verdadero orgullo nacional consiste en derrocar tu propio Estado que está masacrando y está prostituyendo tu propia patria. Cuando Lenin lo deja muy claro que el verdadero patriotismo es el socialista, es cuando la clase trabajadora rige el país, que hasta que no llegue ese momento uno no puede ser patriota para con su clase, y para con su nación, perdón. Su nación-estado, ¿no? Es que a mí me alucina ese tipo de trampas, ¿no? Y lo dejamos muy claro, nosotros que pensamos que Zelensky tiene que ser derrocado, pero Putin también. Pero entendemos también que el que debilita realmente el imperialismo expansionista, otanista, decadente, el que lo está debilitando es el gobierno ruso y las Fuerzas Armadas rusas. Bien, es lo que tratamos de explicar siempre, que no sé por qué no se entiende. En este sentido, a mí me parece muy importante recalcar ciertas cosas, porque sí, apoyamos la salida revolucionaria, apoyamos obviamente la revolución socialista. Y yo en un principio, cuando empecé a considerarme marxista-leninista y tal, lo decía mucho. Pero cada vez intento decir menos que hay que hacer revolución socialista y ser más pragmático, porque hay que hacerla, sí.
pero me parece que es una respuesta muy abstracta, ¿no? ¿Qué hay que hacer frente al estado de la mujer? Revolución socialista. ¿Qué hay que hacer para salir de la pobreza y para que todos comamos? Revolución socialista, para que no haya hambre en el mundo. Revolución socialista. No, me parece que es una palabra muy prostituida. Y lo que nosotros nos referimos con la salida revolucionaria es, como Oyer bien ha dicho, Lenin ya dijo, es que cada clase obrera tiene que ajustar cuentas con su propia burguesía. ¿Esto qué significa? Es que con el ejemplo de África, que hace tiempo ya hice yo un vídeo, ahora Oyer acaba de sacar otro sobre África, y es que lo vemos clarísimo. ¿Por qué? Porque el debilitamiento digamos, del centro imperialista, ¿no? De la OTAN, Estados Unidos, etcétera, ha hecho que África se haya independizado ya por tercera vez y se haya empezado a quitar, ¿no?, estas cadenas del neocolonialismo, pero bajo digamos, con muchas banderas rusas y chinas. Pero bueno, hoy hablaremos sobre todo sobre las rusas, ¿no? Y aquí es cuando salían lacayos de Estados Unidos, que a fin de cuentas no son más que lacayos estadounidenses, y el tiempo lo demuestra, como Pablo Iglesias, que dice que no, que es cambiar una bota que te pisa por otra bota que te pisa igualmente. Gente que ha estado viviendo literalmente 100, 200 años el neocolonialismo, se independiza de Francia y ahora saca banderas rusas, es por algo. Es decir, no va a cambiar su amo por estar en la misma situación, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque me parece clave una frase que Oyer dijo sobre un vídeo sobre Traoré, si no me equivoco, de que no concebimos, tenemos en la mente tan metido el que los africanos son menos y que tenemos que enseñarles a los africanos, que no concebimos otra clase de relación con África que no sea neocolonial, que no sea de subyugar. Y esto me parece clave. ¿Por qué? Porque es que parece que son tontos y que hay que enseñarles, y que no, que ahora te va a pisar Rusia y ahora sí nos preocupamos de ellos, pero cuando han estado pisados tantos años, no. Con lo cual, ¿a qué voy con esto? Que el multipolarismo que se está creando, ¿no?, ya no es solo Estados Unidos, se está creando, como ayer bien ha señalado, el BRICS, etcétera, está cogiendo mucha fuerza, con lo cual ya vemos un mundo multipolar con más de un centro. Esto está beneficiando a muchas clases de muchos otros sitios, de muchos estados. ¿Esto significa que el multipolarismo es comunismo, es socialismo? No, para nada. Rusia es socialista, no, para nada. Irán lo es. Es que, a ver, por favor, tampoco somos tan ingenuos, ¿no?, de pecar de que todo el que luche contra Estados Unidos es socialista. No, sabemos que no. Pero que objetivamente está realzando luchas antiimperialistas, esto es un hecho objetivo, y señalarlo no significa que estemos glorificando lo que está haciendo Rusia en África ni nada, simplemente estamos señalando un hecho. Y es que me parece muy importante y a veces me hierve la sangre cuando veo este tipo de comentarios de gente como Pablo Iglesias, etc. Pero lo que en estos vídeos que he tratado de África, como bien he dicho en muchas ocasiones, lo que está por debajo de todo, de estos voceros que hablan de esta manera, ¿no?, es que el miedo a perder su condición de aristocracia obrera en términos leninistas. Si África se levanta, bien, Europa pierde. Si África se levanta, esa diferencia abismal del precio y la fuerza de trabajo nuestra para con los africanos ya no será tan grande. Eso la gente teme. La gente teme eso. Y vas a acreditar, ¡oh, me han cambiado de amo! Tú sí que estás bajo un amo, que estás repitiendo literalmente lo que te dice tu papaíto Estados Unidos. Bien. Y tú, Rusia, no. Yo te estoy diciendo lo que se está dando en África, te guste o no te guste. Porque a los africanos literalmente les importa una mierda lo que opines. Bien. Porque han estado 400 años viviendo el colonialismo y después el neocolonialismo. Viviendo con menos de 2 euros al día. Teniendo a sus hijos con la panza hinchada de la falta de comida. Y tú, pues, estás diciendo tonterías en un canal comunista. Bien, y eso es lo que no se puede permitir. Bien, y hay que entender los hechos. Y efectivamente, lo que ha hecho la guerra de Ucrania, como he dicho antes, da un golpe. Es que da un golpe al paradigma geopolítico. Bien, y a nosotros,
como entendemos como comunistas, que nosotros tenemos que ajustar cuentas con nuestra propia burguesía, sin abandonar, sin caer en el chauvinismo, sin abandonar que nosotros queremos un mundo comunista, sin abandonar todo eso, pero nosotros entendemos que cada clase cada clase trabajadora tiene que ajustar cuentas con su propia burguesía. Bien, porque nosotros entendemos que ese mundo comunista en sí, como dijo Lenin, que parece que la gente esta frase se la esconde, bien, es que el comunismo mundial se va a construir después de intentos cogidos por separado. Es decir, no se va a dar una revolución ¡boom! En el mundo comunismo. No, porque hay particularidades nacionales que no se borran ni siquiera en un siglo. Porque hay intereses. Existen dialécticas de Estado. Existe el desarrollo desigual del capitalismo. Existen caminos a recorrer por cada Estado. Ahora bien, es distinto que ese camino a recorrer por un Estado sea llevado a cabo por la burguesía o se ha llevado a cabo por la clase trabajadora. Obvio que, por ejemplo, en el caso de África, nos encantaría que lo llevara la clase trabajadora africana. No se está hablando objetivamente. Pero es que no somos nadie para darles lecciones a los africanos. De la misma manera que a los rusos. Y menos cuando ni siquiera tenemos vanguardias y estamos literalmente pasando nuestras discusiones ultra teóricas en las redes sociales. O sea, es que no estamos para dar lecciones a nadie. Y menos en la posición privilegiada que tenemos para con los africanos. ¿Bien? Y estoy hablando en plural, en primera persona, porque me estoy metiendo yo también, ¿eh? Cuidado. Bien, entonces, a lo que vamos. Es que nosotros calificamos la guerra de Ucrania, pues eso, como que ha dado un golpe y cambia el paradigma geopolítico. Es una guerra proxy en el que literalmente le mete un zarpazo a la OTAN. ¿Bien? Putin entendió muy bien de que, bueno, aquí se puede armar gorda, pues la armo yo primero. Y os cojo desprevenidos. Y manejo yo los tiempos y llevo la guerra por donde a mí me apetezca. ¿Bien? Y eso es aprender muy bien del arte de la guerra a Sun Tzu, por ejemplo. ¿Bien? Y nosotros, por ejemplo, pues bien, hemos dicho antes que tanto Putin como muchos comunistas rusos, como muchos prorrusos, justifican la guerra diciendo que es una guerra defensiva. Es una guerra defensista. ¿Vale? Nosotros, que expliquemos que los comunistas rusos o que los prorrusos comunistas digan que es una guerra defensista, que ellos argumenten que se libra esta guerra en aras de proteger el territorio nacional ruso, no significa que nosotros seamos defensistas. No significa que nosotros suscribamos dicha tesis. Os he dicho lo que defendemos hace un momento. Nosotros somos marxistas-leninistas. Lenin criticó el defensismo. ¿Y por qué criticó el defensismo? Porque precisamente Rusia, su patria, no es una patria socialista. Es una patria burguesa. Y Lenin deja muy claro que la protección de la patria burguesa es defender la burguesía nacional. Eso es el defensismo. ¿Por qué es importante tener en cuenta el carácter de clase? Bien, porque en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la gente que abogó, ¿no?, por el defensismo primero, media Europa, ¿no?, defendiendo la patria nacional, Lenin ya les criticó que eso era defender a la burguesía nacional. Y después aparecieron los defensistas revolucionarios, por ejemplo, ¿no?, en Rusia, que era, bueno, la patria zarista no, pero el nuevo gobierno provisional sí debemos defender, ¿no?, porque también está una burguesía en el poder, y tan pequeños burgueses como los mencheviques en el poder, ¿no?, como Kerensky y compañía, que eran, bueno, más bien social revolucionarios, pues ya se les vio la patita por dónde iban, ¿no? Y Lenin decía que eso no era tolerable. No era tolerable y no había que defender una patria burguesa. Yo opino lo mismo, yo no creo que haya que defender una patria burguesa. No hay que defenderla. ¿Bien? Y os he dicho que los rusos defienden, bueno, que han justificado como una guerra defensiva. Y os estamos diciendo cuál es nuestra postura respecto al defensismo. ¿Bien? Pues eso mismo, ahí estamos viendo de que entender y comprender son dos cosas distintas. Nosotros os explicamos. Ahora bien, no vamos a negar de que ese defensismo por parte de Rusia converge, por ejemplo, con la causa antineocolonialista de terceros países. Que ese defensismo de Putin converge con el debilitamiento de la OTAN que nos interesa a nosotros. Es que una cosa no quita la otra, que parece que no os enteráis. Es que una cosa no quita la otra. Y nosotros tenemos que aprovechar todas las, ¿cómo explicarlo? Todos los movimientos, todas las contradicciones, todos los choques interburgueses que pueden surgir a nuestro favor. A nuestro favor. Bien. Porque nuestra misión es ajustar cuentas con nuestra burguesía. Nuestra burguesía no es Putin.
¿Es una burguesía? Sí, claro. Pero nuestra burguesía no es Putin. Nuestra burguesía es otanista, es occidentalista, está en favor del cosmopolitismo. Nosotros es con lo que tenemos que acabar. Y los rusos con lo suyo. Pero yo no voy a ser quien le dé lecciones a los rusos. De la misma manera que los rusos no me dan lecciones a mí. Bien. Y no solamente eso, sino que además también, en este sentido, he dicho antes que, por ejemplo, el que suscribe enteramente la tesis del defensismo es el Partido Comunista de la Federación Rusa, ¿no? A ver, hay que dejar las cosas claras. O sea, el Partido Comunista de la Federación Rusa es un partido de Estado, ¿vale? O sea, yo he visto muchas veces a mucha gente pintarlo como, no sé, como si mañana ganara las elecciones el Partido Comunista Ruso y, no sé, y se encaminara hacia el socialismo, llámese igual desde un socialismo estilo chino o socialismo stalinista. Aunque el stalinismo no existe, ya me entendéis por dónde voy. Planificación plena de la economía, ¿no? A ver, no es así. El Partido Comunista Federación Rusa es un partido de Estado plenamente y, por ejemplo, yo os recomiendo que leáis a Nina Andreyeva para entender un poco por qué se crea el Partido Comunista de la Federación Rusa, que se crea en el 93, con la aprobación de Boris Yeltsin. O sea, yo creo que tenemos la experiencia en España, por ejemplo, ¿no? De que por qué ciertos partidos han sido ilegalizados y otros no. Bien, los que han sido legalizados son porque pasan por el aro de la ley de partidos en España, y los que son ilegalizados han sido porque han sido consecuentes y revolucionarios y no han decidido acatar con la ley de partidos. Pues en Rusia pasó lo mismo. El Partido Comunista Federación Rusa pasó el filtro de Yeltsin. No pasa nada, es lo que pasó, ¿no? Y yo, por ejemplo, os voy a leer una cita de Andreyeva, podéis estar más o menos de acuerdo, pero yo os lo tengo que leer, es mi obligación. Bien, así decía Andreyeva. Durante la época de la URSS, Zyuganov, que es el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, fue el jefe adjunto del departamento ideológico del Comité Central del PQS, encabezado por Yakovlev. El Partido Comunista de la Federación Rusa se creó en febrero de 1993, después de que se levantara la prohibición de las actividades comunistas. Se sabe que, en 1991, Zyuganov estuvo de acuerdo con Yeltsin sobre la cuestión de la creación de un partido no extremista con orientación socialista, por lo que recibió aprobación. El Partido Comunista de la Federación Rusa es un partido socialdemócrata en esencia, pero comunista solo de nombre, como estaba previsto. A ver, que cuando se dice socialdemócrata en este sentido, no penséis un PSOE o un Podemos. Son bastante más radicales, bastante más consecuentes. Pero no tampoco penséis un PQS. Ni siquiera un PCC. O sea, pero en este sentido, porque es que la seriedad de un comunista radica en llamar las cosas por su nombre. Y si la gente acaba romantizando también la Partido Comunista de la Federación Rusa, es que no vamos a ningún lado. Es verdad que ha condicionado muchas decisiones de Putin. Es cierto que es verdad que la presión de los comunistas del Partido Comunista de la Federación Rusa ha condicionado muchos gastos públicos, muchos servicios estatales. Es verdad, pero eso no rebasa el marco democrático burgués y del modo de producción capitalista. O sea, el capitalismo no es cuando el Estado hace cosas. Por ¿Entendéis? O cierto, sea, ayer, si me dejas un apunte pequeño, que me estoy viendo ya las críticas y me querría adelantar. Lenin, perdón, criticó el defensismo revolucionario durante la Primera Guerra Mundial y nos han dicho muchos, ya, pero después de 1920, 21, 22, de repente empezó a apoyar el defender el Estado soviético. Eso es bastante poco consecuente por su parte. Bien, carácter de clase, es decir, para después de la Revolución de Octubre, el partido bolchevique, el partido de la clase obrera como tal se había alzado como clase nacional, con lo cual defender tu Estado es defender la clase nacional de tu Estado, ya no es la burguesía, es la clase obrera, con lo cual no se puede hacer un copia-pega de lo que decía Lenin, Stalin, Marx, cualquiera, una vez tomado el poder y antes de tomar el poder, ¿vale? Si defendemos cosas que hizo la URSS para un Estado en el cual la clase obrera no es la clase nacional, es que no vamos a ningún lado, es que es pura dialéctica, es el ABC de la dialéctica y hay gente que todavía no lo entiende. ¿Por qué? Porque toma frases sueltas, las mutila y ya está. Y es que me veía venir la crítica, más de una vez la hemos tenido ayer y creo que era necesario. Pero sí, continúa.
Sí, no, es muy interesante lo que has dicho porque lo tenía en mente, pero no ha venido para decirlo. Y es que es verdad lo que dices, es completamente cierto, ¿no? O sea, a ver, si uno hoy, por ejemplo, para España, ¿no? Defiende modelos económicos, políticos, sociales incluso, ¿no? Que defendió la Unión Soviética, es decir, la clase trabajadora erigida como clase dominante, que reforzaba el Estado, lo que vas a conseguir es reforzar el Estado también en España. O sea, el trabajo de un comunista es reforzar el Estado democrático burgués. ¿No os dais cuenta que no puede ser así? Que no se pueden trasplantar ciertas políticas que reforman un Estado. ¿Que un comunista no quiere fortalecer un Estado democrático burgués? ¿No nos damos cuenta que lo que queremos es derrotar ese Estado? Luego ya se plantearán ciertas medidas para fortalecer ese Estado por la necesidad de geopolítica, pero también entendiendo que ese Estado responde a una historicidad concreta que ha de ser superado. Ya sea entrando posteriormente organizaciones supranacionales más grandes, bien fundiendo los estados-nación en algo mucho más grande, y bien consiguiendo el mundo comunista, lógicamente. Porque entendemos, no tenemos una filia para con el Estado, ¿vale? Entendemos que el Estado responde a una historicidad concreta. Pero, a ver, carácter de clase, es decir, no es lo mismo un Estado democrático burgués que un Estado proletario. Efectivamente que Lenin, hasta 1917, defiende el derrotismo revolucionario. Y su patriotismo consiste para con la clase trabajadora. Y es más bien bastante internacionalista. Y después, cuando toman el poder, se convierte en defensista. Si lo dice él. El defensismo antes de la revolución no era tolerable. Ahora lo es. Es que lo dice Lenin. Lo dice Lenin. ¿Por qué es ahora tolerable? ¿Por qué se vuelve un poco más nacionalista? Porque tampoco no creo que sea acertado decir nacionalista porque la URSS mismo no era un Estado-nación, era una organización supranacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por el carácter de clase. Porque defender la Rusia zarista, perdón, no era tolerable. Tampoco era tolerable defender la Rusia republicana democrático-burguesa. No era tolerable ni el defensismo ni el defensismo revolucionario para Lenin. Pero tomado el poder sí. No es una hipocresía de Lenin, es entender dónde está la clase trabajadora y entender qué políticas yo aplico para cada momento. Es que no es tan difícil. No es tan difícil. Pero también aquí está el todo el rato asociar el Estado a la nación. Sí, se puede decir Estado, nación. ¿De acuerdo? Pero es que Rusia se fundió en una organización más grande. Rusia era un Estado-nación imperial y se fundió en la Unión Soviética junto con Ucrania, Bielorrusia, etc. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que estoy diciendo con el Estado y nación, que mucha gente cuando entiende que hay que derrocar nuestro Estado y hay que destrozar nuestro Estado, entiende que lo que literalmente está atacando a la nación. No es así. Es que no es así. Tú estás atacando al Estado como aparato de dominación. Y ese Estado se configura en una nación. ¿Bien? Ya está. No ocurre absolutamente nada. Esa nación se revitalizará. Esa nación adquirirá carácter revolucionario. Y además irá de la mano de otras naciones porque otras naciones también serían socialistas. Es que no pasa absolutamente nada. Es que es una cuestión revolucionaria. ¿Bien? Pero eso no es ninguna contradicción en Lenin, ni siquiera en nosotros, porque nosotros defenderíamos, por ejemplo, en el caso concreto nuestro, una España socialista. Pero no vamos a defender una España democrático-burguesa. Es que no la vamos a defender. No queremos fortalecer el Estado español. No queremos, pero de la misma manera que no quiero fortalecer tampoco el Estado francés. Pero sí defendería una patria socialista francesa. O estadounidense, ojo con lo que estoy diciendo. Pero socialista. Bien, entonces ahí no viene apuntado esa crítica porque es verdad. Bien, entonces, lo que nosotros abogamos es que tanto Zelensky y su gobierno, el nuevo gobierno prooccidentalista que ha cambiado de esencia, en el que se ha fundido con el nacionalismo más rancio y étnico incluso, con esa envoltura superestructural asquerosa, ¿no? que tiene Ucrania actualmente, ¿no? Tiene que ser derrocado. Pero a su vez también tiene que ser derrocado ese gobierno de Putin, que también es un gobierno nacionalista, capitalista, construido sobre las bases materiales de esa Unión Soviética de finales de los 80, principios de los 90,
Y de ahí, por ejemplo, que esa Rusia actual, ¿no? No es más que un matrimonio de conveniencia, digámoslo así, ¿no? Entre esos viejos elementos de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, el propio Putin, ¿no? Y con los nuevos ricos que aparecieron con Yeltsin, ¿no? Y que antes estaban en la economía sombra en la URSS, ¿no? Ambos tienen que ser derrocados. Pero es más, nosotros, en calidad de pertenecer a la clase trabajadora española, bien, entendemos que España, siendo un país del centro imperialista, España perteneciendo a la OTAN, nosotros lo que entendemos es que nuestro debilitamiento de nuestro Estado tiene que pasar obligatoriamente por el debilitamiento de la OTAN. Y eso pasa actualmente porque en la guerra Putin debilite a la OTAN. Lo haríamos nosotros, sí, pero no tenemos capacidad. El que lo está haciendo es Putin. Y las milicias populares de Donbass y los miles de voluntarios y brigadistas que han ido allí a defender la causa del Donbass. Y no tanto la causa de Rusia, la causa del Donbass, como fue el caso Alexis, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Nosotros no escondemos lo que es Putin. Putin es anticomunista, Putin es capitalista, Putin es nacionalista y tiene una ideología un tanto compleja. Si no, os recomiendo que veáis mi vídeo, ¿no? Exponiendo el nacionalismo de Putin. Pero ya está. De ahí que vosotros extraigáis que somos prorrusos es que es para alucinar, ¿vale? Es para alucinar, ¿no? Y no sé si ya quieres decir algo para ir terminando, porque yo creo que lo estamos dejando bastante claro ya, ¿no? Sí. Es que no sé. Sí, yo, para los que nos han dicho y los que nos seguirán diciendo seguramente, no, que Putin no es comunista, ya os gustaría. Pues sí, pues ojalá Putin no fuese Vladimir Vladimirovich y fuese Vladimir Ilich. Pues sí, pues ojalá, pero no es el caso. Pero que sepamos que no es comunista no significa que no veamos los intereses en la geopolítica, porque al final la geopolítica hoy en día es lo importante y si, como bien has dicho tú, Oyer, si debilitando a la OTAN, a la Unión Europea, a Estados Unidos, debilita nuestra burguesía, es una buena manera de empezar algo, ¿verdad? ¿Eso significa que vamos a apoyar a Rusia con todo? No, si es que Oyer mismo tiene el vídeo de exponiendo el nacionalismo de Putin, pero eso no significa que digamos que Putin es comunista, no lo es. Y ojalá los proletarios de Rusia pudiesen tomar el poder y ojalá nosotros también, pero bueno, espero que este vídeo haya servido al menos para callar ciertas críticas absurdas, porque ya llegaba un punto en el cual ya estamos hartos de esta crítica que no tenía ni pies ni cabeza, así que vamos a mandar este vídeo a la gente que nos ha llamado prorrusa y que después de ver el vídeo ya se ponga a decirnos a ver si somos o no, pero bueno. O sea, yo ya ahora sí, para terminar, lo vuelvo a decir, no somos prorrusos. Somos marxistas, leninistas, que no es lo mismo. Obligatoriamente somos internacionalistas. Entendemos el zarpazo que da la guerra en Ucrania al imperialismo occidentalista. También entendemos los intereses de Putin. Entendemos el argumento de Putin. Entender. Estoy utilizando muy bien mis palabras, no compartir. Entender. Entendemos su argumento del defensismo, lo entendemos. Entendemos también las cuestiones del Partido Comunista de Rusia, las entendemos, pero no somos prorrusos. Tampoco queremos que el imperialismo, pues que entendemos también y compartimos también de que el imperialismo no puede coger y balcanizar toda Rusia. Eso sí sería una desgracia para mucha gente y muchos proletarios. O sea, sería aunar y aumentar el dominio otanista que indirectamente nos va a venir a nosotros en efecto boomerang. Eso tampoco entendemos que debe ser, ¿vale? Pero nosotros, clarísimamente con lo que queda, que no somos prorrusos, es que abogamos porque la clase trabajadora, tanto de Ucrania como de Rusia, tienen que tomar el poder. Y es la verdadera salida revolucionaria del mundo. Más también somos realistas y entendemos la geopolítica, la dialéctica de estados. ¿Bien? Cuestión de África y cuestión de nuevas oportunidades que se abren. Y esto espero que nos entendáis, por favor. Que cualquier pregunta estamos abiertos a que nos preguntéis por privado lo que sea sobre estas cosas, siempre que sea con respeto y no vayáis de listos o nos insultéis. Pero no pasa absolutamente nada. Se pueden hablar las cosas, pero con un mínimo. Con un mínimo y entendiendo bien lo que se dice. Porque repito, y con esta cita ya, bueno, con esta frase, sí que voy a cerrar el vídeo, que es: nosotros somos responsables de lo que decimos, no de lo que nos entendáis. ¿Vale? Así que, bueno, camaradas,
Espero que os haya gustado el vídeo, espero que nos hayáis entendido, espero ya que hayamos inhabilitado esta acusación de prorrusos, que no tanto molestar, que nos parecía ya bastante absurdo, la verdad. Y bueno, si os ha gustado, pues dar like, si os nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo os vamos a dejar los enlaces de las cosas que hemos estado comentando. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Unroad y el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También os recomiendo que os paséis por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.